Bien, es importante hacer una buena anamnesis, ¿no? Basándonos en antecedentes también oculares, es decir, basándonos en la molestia principal que aqueja al paciente, viendo su duración, la intermitencia, la frecuencia de este y el tipo de inicio, si es brusco o no. Es también importante recalcar en la historia clínica anterior, es decir, hacemos preguntas, registramos de todas las enfermedades concomitantes del que tenga el paciente, ¿no? Pero hay que poner énfasis haciendo preguntas más específicas, más relacionadas con trastornos vasculares o metabólicos, como ejemplo la diabetes, la hipertensión, ¿no? Que tienen mayor afección hacia el nivel ocular, ¿no? Es también muy importante preguntar acerca de los medicamentos que se está consumiendo, como ejemplo los corticoides, ya que estos producen muchas alteraciones a nivel ocular. Registrar todos los fármacos que está tomando el paciente, ya sea sistémicos o a nivel del ojo. Y pues también registrar, vuelvo a recalcar, si el paciente tiene alergia o no tiene alergia, ¿no? Bien. Otro aspecto que hay que también poner énfasis es en los antecedentes familiares. Son importantes en caso de pues, trastornos familiares, como tenemos el estrabismo, las cataratas, el glaucoma, ¿no? La catarata que se define como la opacidad a nivel del cristalino, ¿sí? O problemas retinianos también, como desprendimiento de la retina. Es importante también preguntar por antecedentes familiares de enfermedades como la diabetes, ¿no? Bien. En los síntomas oculares frecuentes lo podemos categorizar en tres categorías, pues, ¿no? Tres categorías fundamentales. Una, pues, anormalidades de lo que va a ser la vista. Otra, anormalidades en el aspecto ocular. O anormalidades por sensación o por un malestar, ¿no? Ocular. Ahora, es importante caracterizar lo que es la sintomatología en cuanto a su inicio. Si tiene un inicio de manera gradual o rápida. En cuanto a la duración, si pues esta es breve o persistente, el paciente ya todo el tiempo está con ese síntoma. La frecuencia, es decir, hablamos aquí de la intermitencia, ¿no? También es importante la localización, si es unilateral o es bilateral. También si en cuanto al grado, si esta es leve, moderada o grave, ¿no? Hay que saber si el paciente ha podido identificar las circunstancias que activan o disminuyen esta sintomatología, ¿no? El dolor ocular es un síntoma bien característico, ¿no? Que puede ser tanto periocular, puede ser retrobulbar ocular. Hablamos de un dolor periocular, ejemplo, una hipersensibilidad a nivel de lo que va a ser los párpados, una hipersensibilidad a nivel de lo que es las fosas paranasales también, un dolor a nivel de lo que es la arteria temporal o a nivel del saco lagrimal, ¿no? Y también luego mencionamos el dolor retrobulbar, es decir, un dolor que está por detrás del ojo, ¿no? Esto puede ser causada ya sea por una neuritis óptica, una miositis óptica, que lo que va a provocar es el dolor en los movimientos de los ojos, ¿no? Luego tenemos otro tipo, que es el dolor ocular. Generalmente esto es ya de la superficie de un sitio más profundo. Ejemplo, puede ser un glaucoma agudo, iritis, endoftalmia, escleritis, puede ser también todas aquellas afecciones que ya sean profundas, ¿no? Y que estas también pueden provocar varias otras sintomatologías, como podemos mencionar, el paciente puede tener fotofobia, que es pues la hipersensibilidad hacia la luz, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que el paciente puede tener molestias no específicas, como un cansancio ocular, una distensión, una plenitud, o fatigas, cefaleas, ¿no? Bien. En cuanto a la irritación de los ojos, ¿no? Es otro síntoma muy característico, un signo primordial, ¿no? Si hablamos del prurito, es también igual comezón, es un signo primario, es un signo más de sensibilidad alérgica, ¿no? En cuanto a la sequedad, puede también ir acompañada de ardor, sensación de arremilia o un cuerpo extraño, que puede ser causada ya sea por queroftalmia o otros. En cuanto al lagrimeo, pues tenemos un lagrimeo que puede ser de origen súbito, puede ser por una irritación ocular, o esta puede ser crónico o epífora, que haya anormalidades en cuanto al drenaje lagrimal, ¿no? En cuanto a las secreciones, estas pueden ser indicativas de una conjuntivitis, ya sea viral o bacteriana.
En cuanto al examen físico, pues vamos a empezar acerca con la ceja, ¿no? Es un anexo. Y pues cuando un paciente tiene pérdida total de la ceja, pues probablemente es que el paciente haya tenido episodios o terapia con quimioterapia, ¿no? Cuando hablamos de la pérdida de la cola de la ceja, puede ser por una causa de hipotiroidismo, una lepra o una sífilis. En cuanto a la exploración de los párpados, pues puede ser por muchas causas, ¿no? Puede tener por alteraciones congénitas, puede tener lesiones traumáticas, puede tener alteraciones de posición, de motilidad, inflamatorias, tumores y edema. En cuanto a las alteraciones congénitas, una de ellas es el coloboma, que son hendiduras en distintos tamaños en el borde marginal. Luego tenemos el epicanto, que es muy característico de los niños con síndrome de Down. Es un pliegue cutáneo vertical en los cantos mediales, como se ve en esta imagen, ¿no? Característico pues de los niños que presentan el síndrome de Down. Además, aquí es algo bien característico, el pseudoestrabismo. Hablamos de pseudoestrabismo cuando el ojo tiene la apariencia, como se ve en esta imagen, la apariencia de dirigirse hacia adentro, pero no es un estrabismo verdadero. Un estrabismo es la desviación hacia la línea visual, ¿no? Esto para añadir. Ahora, en cuanto a las lesiones traumáticas, podemos tener una equimosis palpebral por algo traumática, como está aquí, se menciona, pues es un hematoma a nivel palpebral, ¿no? Luego hablamos de un enfisema palpebral cuando es el paso del aire, ¿sí? De las fosas nasales o los senos etmoidales del tejido subcutáneo por fracturas de la lámina papilácea y pues va a producir este agotamiento a nivel palpebral, ¿no? En la lámina papilácea que pues va a estar cubriendo lo que va a ser la cara orbitaria del demoides, ¿no? En cuanto a las alteraciones de posición, nosotros podemos tener un entropio, que como bien dice, es la flexión del borde palpebral hacia adentro, o tener un ectropio, que consiste en la desviación del margen palpebral pues hacia afuera, ¿no? El entropio generalmente es producido por quemaduras, en cambio el ectropio puede ser por parálisis del orbicular de los párpados. En cuanto a las alteraciones de motilidad, pues podemos mencionar, ejemplo, la blefaroptosis o ptosis palpebral, que es la caída del párpado superior, ¿no? Esto puede ser unilateral cuando es compromiso del nervio oculomotor, o puede ser bilateral en caso de una miastenia grave. En cuanto al lagoftalmos, es la oclusión incompleta de los párpados causada por un exoftalmos o parálisis facial periférica, ¿no? Y pues este puede producir también úlceras corneales. Luego mencionamos el blefaroespasmo. El blefaroespasmo es un raro tipo de contracción muscular involuntaria que se caracteriza por espasmos palpebrales, bilaterales, a veces también unilaterales, simultáneas e involuntarias, ¿no? Generalmente de inicio en la edad adulta. Bien, ahora vamos a continuar con lesiones inflamatorias, ¿no? Una de ellas, y bien casi todo el mundo ha escuchado este nombre, es el chalacio, o también denominado calacio, ¿no? Que es la inflamación estéril focal crónica del párpado causada por una obstrucción de la glándula de Meibomian, ¿no? Luego tenemos la blefaritis anterior, también tenemos la blefaritis posterior, ¿no? Es la inflamación bilateral crónica frecuente de los márgenes palpebrales. Y la blefaritis posterior es una inflamación de los párpados, pero con una disfunción de las glándulas de Meibomian. Hablamos también, en cuanto al párpado, de lesiones inflamatorias del orzuelo, ¿no? Que a diferencia del anterior, del chalacio, pues es la inflamación de las glándulas de Sens y de Moll. En cuanto a los tumores que se podemos encontrar, podemos mencionar al hantelasma, que es acúmulo de lípidos o placas amarillas sobrelevadas sobre los párpados, ¿no? Esto no siempre es indicativo de dislipidemia. En cuanto al epitelioma vasocelular o espinocelular, es un tumor maligno de crecimiento lento, a veces ulcerados, que pueden asentar sobre el borde palpebral. En cuanto al edema palpebral, pues este edema palpebral puede también tener sintomatología a nivel renal, ¿no? Como un síndrome nefrótico o por procesos alérgicos, también puede generar un edema palpebral. El signo de Romaña o Chagoma, que es un signo característico, que es un edema unilateral y también se presenta pues un ganglio preauricular palpable, ¿no? Característico de la enfermedad de Chagas. Luego hablamos también del mixedema, ¿no? Que es bilateral e infiltra el tejido celular subcutáneo por un material mucoso, ¿no? El mixedema que se da en el hipotiroidismo. En cuanto a las pestañas, pues también podemos tener alteraciones. Hablamos de madarosis, que es la desaparición de las pestañas. Hablamos de triquiasis, que es la inversión, como se ve en la imagen, de un número variable de pestañas, y lo que pues también va a producir una excitación a nivel de lo que es la esclera, la conjuntiva, ¿no?
Luego tenemos la poliosis, que son pestañas blancas. Esta es debida a también ausencia o disminución de lo que es la melanina en el pelo. Ahora, en cuanto al aparato lagrimal, pues nosotros vamos a mencionar otras afecciones como la dacroadenitis, que es la inflamación de las glándulas lagrimales, ¿sí? Luego tenemos la dacrocistitis, que es la obstrucción del conducto nasolagrimal, la epífora, que es un lagrimeo excesivo, obstrucción por obstrucción de la vía lagrimal. Luego tenemos la geroftalmia, que es la disminución de lágrimas. Esto se puede dar por la deficiencia de vitamina A o hiposecreción en el síndrome de Sjögren, que tiene la clínica de la geroftalmia, el síndrome de Sjögren, que tiene la geroftalmia, la déficit de vitamina A y la hiposecreción salival, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a las conjuntiva, en la conjuntiva es característico un exudado, característica de una conjuntivitis aguda de tipo, por ejemplo, bacteriana. Luego presentamos también la quimosis, que es un edema con brillo y aspecto turgente de la conjuntiva vulvar. Luego tenemos la hemorragia subconjuntival, que puede ocurrir de manera espontánea, o su aparición súbita y apariencia roja brillosa alarma al paciente. La hemorragia es causada por la ruptura de un pequeño vaso conjuntival, ¿no? Bien. En cuanto añadiendo hacia lo que es la quimosis, esta quimosis se presenta en triquinosis o lupus eritematoso sistémico también. En cuanto pues a añadiendo otras alteraciones de la conjuntiva, tenemos la congestión conjuntival o ojo rojo, que esta se puede dar por la acción de un agente, un mecanismo agresor, una noxa, que causa el ojo una reacción inflamatoria conocida también como ojo rojo. Este se puede dar por también, como habíamos mencionado, por una hemorragia subconjuntival, puede ser por un trauma o una infección también, ¿no? Hablamos de pingüéculas, que son comunes en adultos y aparecen como nódulos amarillos a ambos lados de la córnea. Pero el pterigion es una invasión carnosa, como se ve aquí, triangular, de una pingüécula hacia la córnea, por lo común hacia el lado nasal, ¿no? Bien. En cuanto al globo ocular, pues tenemos el enoftalmos, que es el desplazamiento del glóbulo ocular hacia dentro de la órbita, ¿no? Esto puede significar una deshidratación congénita, puede ser una deshidratación, puede ser algo congénito. También podemos hablar que es parte de un síndrome de Bernard-Horner, ¿no? Así. Bien, en cuanto al exoftalmos, es la protrusión notable del globo ocular de la cavidad orbitaria que la contiene. Esto puede ser en un hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, que se va a caracterizar por el tipo Baseddow como bocio, taquicardia y el exoftalmos. En la córnea también tenemos alteraciones. Una de ellas es el arco senil, que aparece como un anillo grisáceo oscuro de unos 2 milímetros y un claro espacio entre lo que es este y el limbo, ¿no? El anillo de Kaiser-Fleischer, que es un aro también pigmentario bilateral, pero de color que varía ampliamente de rojo rubí a verde brillante, azul, amarillo, café. Cada anillo mide 1 a 3 milímetros de diámetro y se localiza justo dentro del limbo a nivel de la membrana de Descemet, que es una de las membranas de la córnea. Luego tenemos el leucoma, que es una capa blanca opaca en la córnea del ojo, que se produce producirse por una úlcera úlcera. Hablamos también de otras afecciones como el queratocono, que es como bien dice su nombre, la córnea en forma de cono, ¿no? Pliegues lineales estrechos en la membrana de Descemet, anillo alrededor en la base de cono. Luego tenemos la úlcera corneal, que pues es una lesión a nivel de lo que va a ser la córnea. Esto puede tener como causas ya sea infecciones, la sequedad del ojo. Las infecciones pueden ser por uso de lentes de contacto mal manejados que producen infección. También uso de gotas con esteroides, ¿no? En la clínica pues el paciente va a tener un enrojecimiento, un dolor intenso, visión borrosa muchas veces, o a veces como sensación de un cuerpo extraño, lagrimeo, ¿no? En su tratamiento se va a usar antibióticos o antivirales o antijúngicos, porque estas son las varias causas que tienen en cuanto a estos tipos, ¿no? Viral, antibiótico y fúngico, o sea, micótico, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a la erosión corneal, es un trastorno de la capa más externa de la córnea, pues el epitelio no se une hacia la membrana de Bruch, ¿no? Que es otra capa de la córnea. En cuanto a la esclerótica, pues nosotros podemos tener alteraciones de coloración, como lo que es la ictericia, o podemos tener también hemorragias, o azuladas en la osteogénesis imperfecta, pues donde va a haber, los huesos van a ser frágiles, ¿no? Entonces, bien. En cuanto a las pupilas, nosotros debemos inspeccionar su forma, ¿no? En cuanto a su forma, pues puede haber alteraciones también. Tenemos la discordia, que es una forma irregular de los bordes, o una acoria, que es la ausencia de la pupila, o una policoria, que pues como ven ustedes aquí, existen varias pupilas. Y pues añadiendo también podemos poner la leucocoria, que es la pupila de un aspecto blanco.
En cuanto también hay que poner énfasis en el tamaño y simetría, ¿no? Hablamos de isocóricas cuando ambas son iguales, 2 a 5 milímetros generalmente es el tamaño. Y también pues cuando no existe un estímulo y el paciente tiene ¿cómo podemos decir? Tiene las pupilas miópticas, esto se puede deber a varias causas, ¿no? Una de ellas, en cuanto a la miosis, puede ser la intoxicación por órganos fosforados, una meningitis, o un coma urémico o intoxicación por opiáceos, ¿no? En cuanto a la midriasis, que es la dilatación pupilar, pues podemos tener lo que es, ya sea esto puede ser por la cocaína, puede ser por parálisis también de tercer par craneano, ¿no? Bien, también puede ser producido, en cuanto a la midriasis, por alcohol. Hablamos de anisocoria cuando es la asimetría de las pupilas, ¿no? Hay que tomar en cuenta muy bien si el paciente ha usado algún colirio para que pueda estar asimétrica, ¿no? A veces esa es la causa. Bien. O también puede ser por lesión del nervio oculomotor o lesión simpática, ¿no? También se puede ver alteraciones a nivel del tracto uveal, como podemos mencionar las uveitis, que puede ser anterior, intermedia o posterior. ¿Qué es la uveitis? Es la inflamación de la iris, que denominamos iritis, del cuerpo ciliar, ciclitis, o de la coroides como coroiditis. Esto puede ser secundaria a inflamación de la córnea o de la esclerótica o ambas, ¿no? Generalmente afecta a de 20 a 50 años, producido por toxoplasma o tuberculosis. Mencionamos del hipopión como una colección, como se ve en esta imagen, de material purulento en la cámara anterior del ojo, ¿no? Esta puede ser como consecuencia de un proceso inflamatorio intraocular muy intenso o como una consecuencia de una infección intraocular grave, ¿no? En cuanto a la hemorragia vítrea, es cuando la sangre atraviesa la membrana interna o a la aloides posterior y penetra en la cavidad vítrea, generalmente causada por desprendimiento vítreo. En cuanto a las anormalidades de la vista, pues nosotros podemos mencionar que la pérdida visual puede ser ocasionada por anormalidades de cualquier parte de las vías ópticas y neurológicas. Se debe distinguir entre agudeza central disminuida y visión periférica. La agudeza visual, pues, es la diferencia que podemos ver entre dos puntos, ¿no? El campo visual es todo, pues, la percepción, ¿no? Que generalmente es de 180 grados, ¿no? Hasta donde podemos ver campo visual. Puede ver alteraciones a nivel del campo visual. Ejemplo, tenemos las hemianopsias, que es la lesión que compromete la mitad del campo visual. Puede ser esta homónima o heterónima, ¿no? Hablamos de homónima, como bien dice su nombre, que afecta a ambos, ¿no? A ambos, hablamos de homónima cuando ambos ojos tienen el mismo lado afectado. Es decir, izquierdo y del otro izquierdo o derecho, ¿no? Como se ve en la imagen aquí tenemos una hemianopsia homónima izquierda y al de abajo tenemos una hemianopsia homónima derecha. Pero también tenemos otro tipo que es el heterónimo, ¿no? Hablamos de esta cuando la afección es ya una mitad izquierda y otra mitad derecha, ¿no? Esto hay lesión a nivel de lo que es el quiasma óptico. Pueden ser tanto binarias o también temporales, ¿no? Pero como mencionamos, la heterónima ahora sí es una mitad izquierda y otra derecha, ya no como la heterónima que eran ambos lados del mismo, ¿no? Bien, ahora veamos también mencionar que la amaurosis es la ceguera transitoria causada por una afección del nervio óptico o de los centros nerviosos. También podemos mencionar las cuadranopsias, que son cuando comprometen un cuadrante del campo visual, como se ve en esta imagen, ¿no? Bien. Sigamos al siguiente. La pérdida transitoria de la visión central o periférica, con frecuencia ocasionada por cambios circulatorios en cualquier parte de la vía visual neurológica. Tenemos el ejemplo, el escotoma, ¿sí?, que es una mancha inmóvil que afecta, aquí vemos el proceso como va empeorando, que afecta a una parte del campo visual, ¿no? O también podemos mencionar como ejemplo las miodesopsias, que lo denominan como que el paciente ve unas moscas volantes, ¿no? Bien. Ahora veamos en cuanto a las pupilas, pues decimos que en el examen básico hay que ver lo que es la simetría, el tamaño, la forma, que ya hemos mencionado, y las reacciones a la luz y la acomodación. Pues en esto nosotros que tenemos que ver, ejemplo, los reflejos. Tenemos el reflejo fotomotor, el consensual y el de acomodación. En el fotomotor y consensual nosotros vamos a usar una fuente de luz para que nosotros estimulemos a un ojo y este pueda contraerse, ¿no? Hablamos esto de biosis. El reflejo fotomotor es cuando ésta se contrae. Y el reflejo consensual es que al estimular el otro también se contraiga, ¿no? Ese es el reflejo consensual. Y hablamos de reflejo fotomotor, de acomodación, cuando es de acomodación, cuando es la convergencia hacia un punto, ¿no? Esta convergencia, pues, hay que evaluar
con un dedo o con un lapicero y pues más o menos a 30 centímetros que el paciente mire y ambos ojos, ambas pupilas tienen que converger en una sola misma, ¿no? Bien. La prueba de luz alterna para detección de pupila de Marcus-Gunn. Pues aquí vamos a mencionar que es un defecto pupilar aferente relativo, porque tiene una afección a nivel de lo que es el nervio óptico. El trastorno es un trastorno pupilar común, ¿no? Pues que se caracteriza porque que cuando tenemos una fuente de luz hacia un ojo, pues este no se contrae, no hay miosis y sigue en mitiasis, ¿no? Esto es esta pupila de Marcus-Gunn. Pues, aquí para añadir, pues en cuanto al reflejo fotomotor consensual, esta viene de forma aferente por el nervio óptico, ¿sí? Luego se va a dirigir hacia lo que es a las áreas pretectales, luego de aquí se dirige hacia lo que es el núcleo de Eddington Pallade, también mencionado creo, y esta se dirige hacia adelante por el nervio oculomotor, fibras parasimpáticas hasta llegar hacia el ganglio ciliar, ¿no? Que por eso menciona que el aferente es el nervio óptico y el eferente el tercer par. Bueno, nos vemos en un próximo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. No te olvides de suscribir, comparte este video con tus compañeros y pues nos vemos en un próximo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Gracias. Hoy ni vos ni tu plata pueden quedarse quietos. Así que saca tu billetera Superviel y haz lo que quieras con tu plata. Usala, pasala, ahorrala, traela, En el ojo humano, los principios de formación de la imagen son los mismos que los de un sistema óptico convencional. La luz entra en el ojo a través de la córnea para ser finalmente enfocada en la retina. Primero, la luz se refracta de forma muy importante en la superficie corneal anterior, debido a que la parte esférica central tiene una curvatura muy acentuada, ya que existe también una gran diferencia entre los índices de refracción del aire, considerado como 1, y de la córnea, con un índice de refracción de 1,376. Por otro lado, la refracción de la cara posterior de la córnea, que es el siguiente paso, es muy poco significativa debido a que el índice refractivo de la sustancia corneal es prácticamente igual a la del humor acuoso. A continuación, la luz se vuelve a refractar otra vez cuando alcanza la cara anterior y posterior del cristalino. En este caso, el índice de refracción de la sustancia del cristalino es significativamente más alto que el de los valores humor acuoso y vítreo. Pero las diferencias en estas interfases no son tan acusadas como la existente entre la córnea y el aire, y por lo tanto la potencia refractiva de este sistema es menor. Sin embargo, una característica muy importante del cristalino es que su potencia puede cambiar cuando el ojo necesita enfocar a diferentes distancias. Este proceso se llama acomodación y se debe a una alteración en la forma de la lente. El diámetro del haz de luz incidente se controla mediante el iris, que, a través de la pupila, forma el diafragma del ojo. El diafragma es un componente muy importante del sistema que afecta a un amplio rango de procesos ópticos. Vamos ahora a definir los ejes del sistema óptico del ojo humano. Uno de los principales ejes es el eje óptico. Se define como eje óptico la línea que une los centros de curvatura de las superficies refractivas. Sin embargo, el ojo humano no tiene una simetría de rotación perfecta en sus superficies refractivas. Y aun cuando las 4 superficies refractivas del ojo humano tuvieran simetría rotacional, los 4 centros de curvatura no serían colineales. Por lo tanto, a mí me gusta más definir el eje óptico como la línea que mejor se ajusta a los centros de curvatura de las superficies refractivas. El eje visual es un eje muy importante que se define como la línea que une el objeto de fijación, el objeto que estamos mirando, y la fóvea, donde se va a formar la imagen. Observad en estos dos ejes que el eje óptico no va a pasar por la fóvea, y el eje visual sí. El ángulo que forman el eje visual y el eje óptico se denomina ángulo alfa. Este ángulo marca el descentramiento de la fóvea respecto al eje óptico. El eje pupilar es la línea recta perpendicular a la córnea que pasa por el centro de la pupila. Y la línea principal de mirada, otro eje, es la línea recta que une el punto de fijación, el punto que estamos mirando, con el centro de la pupila. Entre ambas se define el ángulo kappa, que es el ángulo que forman el eje pupilar y la línea principal de mirada. Una de las propiedades más importantes de cualquier sistema óptico es su potencia equivalente. Esta es una medida de la habilidad del sistema óptico para inclinar o desviar los rayos de luz. Cuanto más alta sea la potencia del sistema, mayor es la habilidad para desviar estos rayos. La refracción ocular tiene 4 componentes: la potencia de la córnea, la profundidad de la cámara anterior, la potencia del cristalino y la longitud axial. La córnea, de mayor curvatura que el resto del globo ocular, es una estructura altamente transparente en forma de menisco.
Una capa muy fina de lágrima cubre normalmente la superficie anterior corneal, pero es demasiado fina para afectar de forma apreciable la potencia y la podemos despreciar como elemento refractivo. Vista de frente, la córnea tiene un diámetro de alrededor de 12 milímetros, ligeramente más pequeño vertical que horizontalmente. El radio medio de la superficie anterior corneal es de aproximadamente 7,7 milímetros. El radio de curvatura de la superficie posterior de la córnea tiene un valor medio de aproximadamente 6,8 milímetros. Es menor que el de la cara anterior, lo que va a determinar que la córnea tenga una forma de menisco cóncavo donde los bordes son más gruesos que el centro. El espesor corneal central tiene valores entre 0,5 y 0,6 milímetros y el espesor periférico de alrededor de 7 milímetros. Como veis, es un poco más grueso en su periferia. En cuanto al índice de refracción, cada capa de la córnea tiene su propio índice de refracción, pero puesto que el estroma es la capa corneal más gruesa, su índice de refracción es el que predominará, y este se sitúa entre 1,36 y 1,38. Para la película lagrimal se considera un índice de refracción de 1,336. Tenéis que disculpar que, al hablar del espesor corneal periférico, he dicho 7 milímetros cuando en realidad he querido decir 0,7 milímetros. En una primera aproximación, el sistema óptico de la córnea se puede considerar formado por dos superficies esféricas que separan tres medios ópticamente distintos, el aire, la córnea y el humor acuoso. Y de la unión de estas dos superficies refractivas, de estos dos dioptrios, la superficie anterior y superficie posterior corneal, la unión de estos dos dioptrios forman un sistema óptico convergente, con una potencia total de aproximadamente unas 40 dioptrías, que representa alrededor de los 2/3 de la potencia total del ojo humano, serían 60 dioptrías. Generalmente, la superficie anterior de la córnea es tórica. En los ojos de personas jóvenes, el radio de curvatura en el meridiano horizontal tiende a ser mayor que en el meridiano vertical, pero esta tendencia se invierte con el incremento de la edad. Esta característica de toricidad produce cierto astigmatismo corneal. Por otro lado, la zona central de la córnea, la zona óptica, es la región más importante desde el punto de vista de la óptica ocular, ya que es la que actúa fundamentalmente en la formación de las imágenes retinianas en visión fotópica, en visión diurna. Esta zona se puede considerar casi esférica, de 4 milímetros de diámetro aproximadamente. Sin embargo, en la visión nocturna, en la visión escotópica, va a intervenir también la parte periférica de la córnea, ya que en esta situación la pupila se va a dilatar y va a tener un diámetro mayor de los 4 milímetros centrales. Como ahora ya sabemos, la potencia de la córnea va a depender de los radios de curvatura de las superficies anterior y posterior, también del espesor corneal y de los índices refractivos de las tres estructuras que intervienen, el aire, la córnea y el humor acuoso. Y esta potencia va a tener unos valores comprendidos entre 39 y 48 dioptrías. El valor medio va a ser de 42,75 dioptrías y en el 85% de los casos, en el 85% de las personas, los valores estarán comprendidos entre las 41 y 45 dioptrías. La cámara anterior es la cavidad situada detrás de la córnea y delante del iris y del cristalino. Está rellena por un líquido incoloro cuyo contenido en agua es del 98%, por lo que se denomina humor acuoso, y que, a diferencia de los otros medios ópticos que componen el ojo, presenta un índice de refracción perfectamente definido en toda su extensión, siendo por ello un medio homogéneo. La profundidad de la cámara anterior medida a lo largo del eje óptico está determinada por la distancia desde el vértice de la cara posterior de la córnea hasta el polo anterior del cristalino. Pero a veces también se incluye en esta medida el espesor corneal. Sus valores están entre 3 y 4,5 milímetros, aceptándose un valor medio de 3,6 milímetros. La potencia del sistema óptico ocular está ligeramente afectada por la profundidad de la cámara anterior, de tal manera que si todos los demás elementos no cambiasen, una disminución de la cámara anterior de 1 milímetro en su profundidad incrementaría la potencia total del ojo aproximadamente en 1,4 dioptrías. Y, de la misma manera, un aumento de la profundidad disminuiría proporcionalmente la potencia dióptrica total. El iris y la pupila no son directamente unos componentes de la refracción ocular, pero sí son unos importantes participantes de esa refracción ocular y de la formación de la imagen retiniana. Por eso vamos a hablar de ellos aquí. El borde del iris está situado casi tangencialmente a la primera superficie del cristalino, a la superficie o la cara anterior del cristalino. Su función es regular la cantidad de luz que pasa hacia la retina a través de la pupila. La pupila es una abertura central circular que varía de diámetro en función del nivel de iluminación, pasando de tener 2 o 3 milímetros de diámetro con una luz brillante hasta alrededor de 8 milímetros en condiciones de oscuridad. Para estas medidas debemos tener en cuenta
que aun considerando situaciones de idéntica iluminación, existen importantes variaciones individuales en los diámetros pupilares. Vamos a ver que diferentes personas en una misma habitación con la misma intensidad de luz van a tener diámetros pupilares muy diferentes. De la misma manera, vamos a ver que el tamaño de la pupila disminuye conforme aumenta la edad. Para el ojo adaptado a la luz se pueden considerar diámetros típicos de 4,8 milímetros a los 10 años, va disminuyendo a 4 a los 45 y disminuye a 3,4 a los 80 años. Y para las condiciones descotópicas o de oscuridad, el total de los diámetros más frecuentes son 7,6 milímetros a los 10 años, 6,2 a los 45 y 5,2 a los 80 años. Como vemos, no solamente hay variaciones interindividuales, sino que en la misma persona ese diámetro va a variar en función de su edad. El cristalino es una estructura que está contenida en una cápsula elástica. La podemos considerar como una lente biconvexa de potencia dióptrica variable y que puede enfocar a diferentes distancias gracias al mecanismo de la acomodación, y cuya característica principal, la característica principal de la estructura cristaliniana, es su heterogeneidad física y óptica. Podemos considerar que el cristalino como elemento refractivo, como componente directo de la refracción total del sistema óptico del ojo humano, tiene dos superficies, la superficie anterior y la superficie posterior. La superficie anterior del cristalino está en contacto con la cara posterior del iris y está bañada por el humor acuoso, mientras que la superficie posterior del cristalino está en contacto con el humor vítreo, cuyo índice refractivo se puede considerar igual al del humor acuoso, 1,336. El cristalino tiene una estructura en capas muy compleja, con un gradiente de índice no uniforme. A lo largo de toda la vida, la lente continúa su crecimiento. El cristalino continúa su crecimiento en grosor mediante la formación de nuevas capas, la aposición de nuevas capas de fibras en la parte más externa. Como resultado normal de este proceso de envejecimiento, la lente va perdiendo flexibilidad y transparencia con el aumento de la edad. El diámetro frontal o ecuatorial del cristalino es de aproximadamente de 8,5 a 10 milímetros. Su espesor central, que es la distancia entre los polos o vértices de las dos superficies, la superficie anterior y posterior, tiene un valor medio que en el ojo adulto sin acomodar es de alrededor de 3,7 milímetros. Esta medida va a ir aumentando con la edad. La curvatura de la superficie anterior en reposo es más plana que la de la cara posterior. Se puede considerar un valor medio para el radio de curvatura anterior de unos 11 milímetros y solamente de unos 6,5 milímetros de radio para la cara posterior. La forma de ambas superficies presenta cierta asfericidad, por lo que la curvatura se va aplanando desde el centro hacia la periferia. La distribución del índice de refracción del cristalino varía según los diferentes puntos en los que se consideren, ya que se trata de un medio ópticamente heterogéneo, debido a su estructura en capas. En la zona biconvexa central llamada núcleo, el núcleo del cristalino, el índice de refracción es casi constante, con un valor de alrededor de 1,41, que es más elevado que el de la zona cortical periférica que lo rodea, de 1,38, donde además en esta zona periférica los índices, las variaciones de los índices son mayores, no como en la zona central que es más estable, es más homogéneo. Este aumento progresivo de la densidad óptica hacia el interior del cristalino, hacia el interior de la lente, aumenta notablemente su poder convergente y produce una progresiva y continua refracción de los rayos. Asimismo, esta diferencia puede mejorar la calidad de la imagen mediante la reducción de la aberración esférica. El cristalino actúa como una lente convergente, y este efecto convergente del cristalino aumenta todavía más por el hecho de que las diversas capas no son estrictamente concéntricas. La curvatura de las capas exteriores es menor que la de las capas interiores, de modo que en el núcleo central, comparado con la parte externa del córtex, es aproximadamente esférico, mientras que el córtex tiene una estructura lenticular. Así, cada capa sucesiva con densidad óptica más elevada y curvatura mayor dan lugar a una lente cada vez más potente. Y la potencia del cristalino va a oscilar entre las 15 y las 25 dioptrías. La media es de 20,35 dioptrías, que es un tercio de la potencia total del ojo humano. El 91% de los ojos van a tener unas potencias situadas entre más 18 y más 23 dioptrías. La longitud axial es la medida desde la superficie anterior de la córnea hasta la foveola.
Sus valores normales están comprendidos entre individuos en unas distancias entre 20 y 29,5 milímetros, con un valor medio de alrededor de 24 milímetros. En el recién nacido, el ojo tiene una longitud axial de 18 milímetros, que se va incrementando hasta los 23 milímetros a los 3 años. La longitud axial es un factor determinante en las anomalías de refracción elevadas, pero no interviene tanto en las anomalías de refracción leves o moderadas. Una disminución de la longitud axial forzaría a incrementar la potencia total del sistema óptico, la potencia equivalente total ocular, para que el sistema siguiera siendo emétrope. Y de forma equivalente, un aumento de la longitud axial provocaría en el sistema que hubiese una disminución de la potencia dióptrica total para que el ojo fuese emétrope. Dicho de otra manera, para una misma potencia equivalente del sistema, un aumento de la longitud axial lo miopizarán el sistema óptico, y las disminuciones de esta longitud axial lo hipermetropizarán. La potencia equivalente del ojo humano, la potencia total equivalente del sistema óptico del ojo humano, va a tener unos valores comprendidos entre 54 y 65 dioptrías, con una media de prácticamente 60 dioptrías. Exactamente la media obtenida en grandes grupos de población es de 59,63 dioptrías. En el 90% de la población, los valores de potencia estarán situados entre las 57 y las 63 dioptrías. De estas 60 dioptrías de la potencia equivalente total del ojo humano, 40 corresponderían a la estructura córnea, aire, humor acuoso, y 20 corresponderían a la estructura humor acuoso, cristalino, humor vítreo. Un dioptrio es un sistema óptico formado por una sola superficie transparente que separa dos medios con distinto índice de refracción. Pongamos, por ejemplo, la superficie corneal. Esta superficie separa un medio, el aire, con un índice de refracción muy diferente al de la estructura corneal o del humor acuoso que viene a continuación. Tenemos un ejemplo muy conocido también por todos de estos cambios de refracción en diferentes medios si miramos la superficie del agua. Todos hemos visto que al introducir un palo recto, que es perfectamente recto, en el agua, en cuanto lo introducimos, este palo parece desviarse, parece como romperse, coger una angulación, y esto es debido al diferente índice refractivo entre el agua y el aire. De la misma manera, los rayos de luz que lleguen a la córnea serán desviados por este índice de refracción diferente entre el aire, la estructura corneal y el humor acuoso. Aquí hemos representado el ejemplo que hemos puesto de la superficie del agua, en estos dos esquemas. El pez no está donde parece estar, debido a que el distinto índice de refracción ha desviado, refractado la luz. Y en las líneas continuas verde y roja del esquema de la derecha, vemos el ejemplo anteriormente comentado de cómo un palo recto que introducimos en el agua inmediatamente parece estar angulado, desviado. Así llegamos a la definición de dioptrio plano. Dioptrio plano es toda superficie plana que separa dos medios transparentes, isótropos y homogéneos de distinto índice de refracción. También os pongo la definición de isótropo, que quiere decir que tiene la propiedad de transmitir igualmente en todas las direcciones cualquier acción recibida en un punto de su masa. Pero la córnea, los dioptrios oculares que vamos a conocer, ninguno es plano. Todos son curvos, esféricos. Es así como llegamos a la necesidad de definir dioptrio esférico. Se denomina dioptrio esférico al conjunto formado por dos medios transparentes, isótropos y homogéneos con diferente índice de refracción separados por una superficie esférica. En este caso, el dioptrio refractará la luz debido al diferente índice de refracción, como en el caso del dioptrio plano, y además refractará debido a la curvatura de su superficie. Esta refracción debido a la curvatura va a depender del radio de curvatura. Comentaros aquí una curiosidad física. El dioptrio plano podría refractar igual que el dioptrio esférico si el radio de curvatura del dioptrio esférico tiende al infinito. En este caso, el dioptrio esférico y plano refractaría igual. Si este no es el caso, el dioptrio esférico siempre refractará más que el plano. Existen dos tipos de dioptrio esférico, el dioptrio esférico convexo y el dioptrio esférico cóncavo. El convexo es cuando los rayos de luz se encuentran en la superficie convexa de esa esfera. Y el cóncavo es cuando los rayos de luz se encuentran en la superficie cóncava de esa esfera, como están representados en el esquema de la derecha. La definición más académica define al dioptrio esférico convexo cuando el centro de curvatura del dioptrio se encuentra a la derecha de la superficie, entendiendo que los rayos de luz entran por la izquierda. Y en este caso, el radio de curvatura es positivo, se considera positivo. El dioptrio esférico cóncavo es cuando el centro de curvatura del dioptrio se encuentra a la izquierda de la superficie. Es cuando se encuentra a la izquierda entendiendo que esos rayos entran por la izquierda. En este caso se considera que el radio de curvatura es negativo. Y ahora vamos a analizar los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano.
Y vamos a analizar estos dioptrios en el sentido en el cual la luz se los va encontrando al entrar el ojo. El primer dioptrio que vamos a encontrar es en la superficie anterior de la córnea. Este es un dioptrio esférico de tipo convexo y esta superficie, la superficie anterior de la córnea, separa dos medios de muy diferente índice de refracción, el aire y la estructura corneal. El siguiente dioptrio es la superficie posterior de la córnea. Este también es un dioptrio esférico convexo y separa la estructura corneal del humor acuoso. El tercer dioptrio es la cara anterior o superficie anterior del cristalino. Es otro dioptrio esférico convexo y esta superficie separa el humor acuoso del cristalino. El siguiente dioptrio es la superficie posterior del cristalino o cara posterior del cristalino. Este es un dioptrio esférico cóncavo y separa la estructura del cristalino del humor vítreo. El último dioptrio que encontramos es la hialoides posterior. Este es un dioptrio esférico cóncavo que separa el humor vítreo de la retina. Esta superficie la estamos mencionando únicamente a efecto académico, ya que el efecto refractivo que produce en el sistema óptico lo podemos considerar despreciable. Aquí tenéis enumerados los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano. Aprovecho para acabar también para definiros el sistema óptico, que es un conjunto de superficies que separan medios con distintos índices de refracción. O dicho de otra manera, se define como sistema óptico la presencia de uno o varios dioptrios conjugados. Las imágenes de Purkinje son reflejos de la luz, especialmente la luz infrarroja, o también reflejo de objetos, que pueden verse sobre diversas estructuras anatómicas oculares. Estas imágenes llevan el nombre del anatomista checo Jan Evangelista Purkinje. Unos años más tarde, también fueron estudiadas por el médico francés Louis-Joseph Sanson, por lo que reciben también el nombre de imágenes de Purkinje-Sanson. La primera imagen de Purkinje es el reflejo de la superficie externa de la córnea. La segunda imagen es el reflejo de la superficie interna de la córnea. La tercera imagen es el reflejo de la superficie anterior del cristalino. Y la cuarta imagen de Purkinje es el reflejo de la superficie posterior del cristalino. A diferencia de las otras tres, la cuarta imagen de Purkinje es una imagen invertida. Estas imágenes pueden utilizarse para evaluar las curvaturas y la separación de las superficies oculares. La luz que se refleja en las superficies anterior y posterior del cristalino puede, a su vez, reflejarse en el ojo desde la superficie posterior de la córnea. De esta manera, la tercera y la cuarta imágenes de Purkinje pueden ser visibles desde el interior del propio ojo. La primera imagen de Purkinje, el reflejo de la córnea, se conoce generalmente como destello. Es la imagen más brillante de las cuatro. La primera y la segunda imagen de Purkinje están casi completamente superpuestas, por lo que normalmente solo se utiliza la primera imagen de Purkinje para detectar la fijación del ojo, ya que es más brillante. La tercera imagen de Purkinje es más grande que las demás. Las diferencias de tamaño se deben a que la curvatura del cristalino es mayor en la parte anterior que en la parte posterior. La primera y la cuarta imágenes de Purkinje son utilizadas por algunos eye trackers, rastreadores oculares, dispositivos que van a medir la posición ocular. La primera y la cuarta imagen de Purkinje se mueven de forma conjunta, exactamente a la misma distancia. Sin embargo, si el ojo gira, las dos imágenes recorren distancias diferentes y por lo tanto cambian su separación. La separación física de estas dos imágenes genera un seguimiento continuo de la posición angular del ojo o del punto en el espacio al que se dirige la mirada. En este tema hablaremos sobre dos conceptos muy importantes en la práctica clínica, y son la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. Estos tienen una gran relevancia porque miden la visión de una persona. La agudeza visual lo hace de forma cuantitativa, mientras que la sensibilidad al contraste lo hace de forma cualitativa. Empezaremos hablando sobre la agudeza visual. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver principalmente es su definición. Esta se define como la inversa del ángulo alfa expresada en minutos de arco, siendo un parámetro que mide la capacidad del sistema visual para percibir y diferenciar dos puntos próximos entre sí y separados por un determinado ángulo conocido como ángulo de mínima resolución, que indica el tamaño angular del detalle más pequeño que es capaz de identificar el observador al mirar un objeto. Es decir, la agudeza visual es un parámetro que nos indica el mínimo detalle que el ojo es capaz de percibir a una distancia dada bajo unas determinadas condiciones de luz. Para la medición de la agudeza visual,
se emplearán unos test denominados octotipos. Estos test, como vemos en la diapositiva, son una representación a escala y en orden decreciente de una serie de caracteres, teniendo octotipos compuestos por números, por letras, octotipos direccionales, de preferencia de mirada, etc. Y cuya elección vendrá determinada por el perfil del paciente a evaluar, ya que no es lo mismo estar ante un paciente pediátrico que ante un adulto. También cabe la posibilidad de encontrarnos con pacientes poco colaboradores o con condiciones especiales, como pueden ser pacientes con deficiencias mentales, deficiencias visuales, como es el caso de la baja visión, o con barreras idiomáticas de por medio. Por último, también diferenciaremos entre los test empleados para evaluar la agudeza visual de lejos y la agudeza visual de cerca. De entre todos los test que encontramos para valorar la agudeza visual, en la práctica clínica diaria es el test de Snellen el más realizado. Hasta ahora hemos visto que la agudeza visual es un parámetro representado por un valor angular según unas distancias y unos octotipos. Como tal valor, este debe ser representado según una escala. En la siguiente diapositiva vemos representadas varias. Las más usadas son la escala decimal, la escala de Snellen y el logaritmo MAR. Sin embargo, por practicidad, en la clínica diaria se emplea principalmente la escala decimal. En esta escala, un valor igual a 1 representa una visión del 100%, mientras que un valor de 0,8 nos indica un porcentaje de visión del 80%, y así sucesivamente. Cabe destacar que entendemos la unidad como valor normal que representa a la parte de la población con una función visual óptima. Ahora que ya sabemos qué es la agudeza visual, cómo se representa y qué test se utilizan, vamos a ver cómo se toma. Esta siempre se tomará de lejos y en función del paciente de cerca. En la práctica clínica, las distancias estandarizadas son 6 metros para lejos y 40 centímetros para cerca. Se hará primero de forma monocular, ojo derecho destapado con ojo izquierdo ocluido, después ojo izquierdo destapado con ojo derecho ocluido y finalmente binocularmente, es decir, ambos ojos destapados. Es importante tener en cuenta que la agudeza visual binocular debe ser mejor que la tomada monocularmente. De no ser así, podría indicar la existencia de una alteración ocular como un estrabismo. También es importante saber si el paciente usa corrección óptica, ya sea gafas o lentes de contacto, ya que para evaluar la agudeza visual se realizará siempre con la corrección habitual del paciente, a no ser que por algún motivo interese conocer también la agudeza visual sin corrección. Si por el contrario la persona no utiliza corrección óptica, se realizará obviamente sin ella. En la práctica clínica, una forma rápida de saber si una persona puede mejorar su agudeza visual con corrección es mediante el uso del estenopeico. Como vemos en la fotografía a la derecha, consiste en una gafa con una serie de agujeros que aumentan la profundidad del foco y eliminan la borrosidad, produciendo por tanto una mejora de la agudeza visual en caso de haber un error refractivo hipocorregido o no corregido. Por el contrario, una respuesta negativa con el uso del estenopeico, es decir, donde no hay una mejora visual, podría estar indicando la existencia de una patología ocular o la existencia de una ambliopía. Llegado a este punto, para finalizar el concepto de agudeza visual, vamos a ver por qué es importante la práctica clínica. Y es que si tenemos en cuenta que los estímulos del octotipo son proyectados en la fobia, la zona central de la región macular de la retina, y que después estos son transmitidos por el nervio óptico hasta llegar al cerebro, podemos considerar la agudeza visual como una medida de salud ocular. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una afectación de estas partes del ojo, podemos encontrar un déficit de agudeza visual. Por tanto, la agudeza visual nos va a permitir conocer, aparte de la necesidad de un cambio de corrección óptica, si el sistema visual de un niño se está desarrollando de acuerdo a su edad, ya que sabemos que es en torno a los 8 años cuando un niño tiene el desarrollo visual comparable al de un adulto. En caso de encontrarnos agudezas visuales por debajo de las normalizadas, para la edad del niño, podría ser una señal de existir un error refractivo no corregido, la existencia de una ambliopía, ya sea de tipo refractivo, estrábico o por deprivación, y o la presencia de una patología ocular. Por último, la agudeza visual no solo nos va a indicar si existe una posible patología ocular, sino que también puede ser un parámetro adecuado para evaluar la evolución de una patología, como puede ser en el proceso de la formación de una catarata, así como también la efectividad de un tratamiento en determinadas enfermedades crónicas, como puede ser una degeneración ocular de tipo oxidativo. Como comentábamos al principio de la presentación, la sensibilidad al contraste es un parámetro que nos orienta sobre la calidad visual de un paciente. Como vemos en la diapositiva, si atendemos a la definición, es una medida de cantidad de claridad o oscuridad que tiene una figura respecto a su fondo, entendiendo como umbral de contraste foveal la diferencia más pequeña en claridad o oscuridad que existe entre un objeto y su fondo para ser distinguido. Es decir, orienta sobre la capacidad del ojo para diferenciar un detalle dentro de un entorno, siendo mejor este parámetro cuanto más parecido sea el color entre el objeto a observar y su entorno. Un ejemplo de buen contraste sería
la visualización cómoda de una determinada cantidad de leche en una taza blanca. Por el contrario, un ejemplo de mal contraste sería la necesidad de utilizar una taza negra para visualizar esa misma leche. Bien, al igual que la agudeza visual, la sensibilidad al contraste es un parámetro que tenemos que definir. En este caso, está determinado por la frecuencia espacial, que se mide en unidades logarítmicas. Dicha frecuencia espacial se define como el número de ciclos por segundo que tiene un grado, estableciendo que los ciclos son parejas de bandas, una negra con luminancia mínima y una blanca con luminancia máxima. Las frecuencias espaciales altas estarán determinadas, por tanto, por aquellas frecuencias en las que existe una mayor concentración de bandas en un grado. Lo podemos ver representado en la imagen de la derecha, que muestra el test CVSMI, uno de los más utilizados en la práctica clínica. Este evalúa 4 frecuencias espaciales diferentes, mientras que el test que tenemos a la izquierda, el de Peli-Robson, evalúa solamente un tipo de frecuencia, el que se corresponde a las frecuencias bajas. Al igual que ocurre con la agudeza visual, a la hora de valorar la sensibilidad al contraste, también podemos hacerlo con diferentes tipos de test. Además de los dos comentados en la diapositiva anterior, podemos encontrarnos test electrónicos, test especiales para la población infantil, etc. El estandarizado que se utiliza principalmente en clínica de investigación es el CVSMI. Su realización es un poco más laboriosa que la toma de agudeza visual, porque además del test son necesarias unas plantillas para plasmar los resultados y dibujar la denominada curva de sensibilidad al contraste. En la diapositiva tenemos un ejemplo en el que vemos dos curvas, una que representa al ojo derecho y otra que representa al ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque al igual que la agudeza visual, es una prueba que se realiza monocularmente, primero con el ojo izquierdo ocluido y después con el ojo derecho. Es muy importante tener en cuenta que la prueba debe de realizarse siempre con la mejor corrección óptica del paciente. De no realizarse así, estaremos infravalorando los resultados. Y además, deberá hacerse bajo unas determinadas condiciones de luz y la distancia recomendada por el fabricante del test. Para finalizar el apartado sobre sensibilidad al contraste, vamos a hablar sobre su relevancia en la práctica clínica. Y es que en muchas ocasiones hay pacientes que tienen una agudeza visual de unidad y sin embargo se quejan de mala visión. Una disminución de la sensibilidad al contraste puede provocar una pérdida de calidad visual y por tanto de déficit visual, haciendo que los pacientes no estén nada cómodos por el papel que juega la sensibilidad al contraste en relación con la agudeza visual, la detección de movimiento, campo visual y adaptación a la oscuridad. Pero además, la pérdida de sensibilidad al contraste puede indicarnos la existencia de determinadas patologías, como puede ser una catarata o una patología a nivel de retina, como la degeneración macular. Y no solo esto, también un cambio en la sensibilidad al contraste puede dar pistas para el diagnóstico y seguimiento de determinadas patologías oculares, como el glaucoma. Y puede ser una herramienta muy útil que se utiliza en estudios para valorar los resultados de lentes intraoculares y el desarrollo de técnicas de cirugía refractiva. Por último, la sensibilidad al contraste también tiene una gran relación, según nos arrojan los resultados de muchos estudios, en determinadas enfermedades neurológicas como puede ser el Alzheimer o la esclerosis múltiple, así como en otras sistémicas como la diabetes. Por lo que, a modo de resumen, podemos decir que dos pruebas tan sencillas de realizar como la agudeza visual y la sensibilidad al contraste pueden aportar información muy valiosa sobre el estado ocular de la persona, pero también sistémico. La ceguera renal está definida por ley como aquella visión igual o inferior a 0,1 en el mejor ojo, o, en otro supuesto, una visión con un campo visual que presente una reducción concéntrica a los 10 grados centrales o menos, independientemente de la agudeza visual que tenga este paciente. Está claro que, por definición, la persona ciega es aquella que no ve. Pero el término ceguera legal estira ese concepto y también abarca a aquellas personas que ven, pero por debajo de un límite. Ese límite lo establece la ley en 1/10 con el mejor ojo. Dicho de otra manera, debe ver un 10% como máximo con el ojo que vea más. Para determinar la agudeza visual, se debe examinar al paciente en visión lejana y con la corrección óptica que precise en gafas o lentillas. En el segundo supuesto, no importa la agudeza visual. El paciente puede tener, por ejemplo, 0,8 o incluso el 100% de visión. En este supuesto, el campo visual tiene que estar reducido a los 10 grados centrales o menos en el mejor ojo. Ese tipo de visión se le denomina en túnel o visión en cañón de escopeta y es la típica de la ceguera producida por el glaucoma. Para valorarlo se utiliza la campimetría computarizada.
Una de las capas de la retina es la capa de fotorreceptores, que está formada por conos y bastones, que son los encargados de absorber la luz en distintas proporciones dentro del espectro lumínico. Los bastones son los encargados de la visión en blanco y negro, en condiciones de baja iluminación, y los conos los encargados de la visión de los colores. Estos los clasificaremos en función de la zona donde son más eficientes. Cuando la luz llega a la retina, se produce una excitación de los fotorreceptores, que convierten los estímulos luminosos en impulsos eléctricos, los cuales son transmitidos al cerebro a través de la vía visual. Por lo que podemos resumir que la visión cromática involucra a los fotorreceptores, la transmisión a través de la vía visual y la interpretación cerebral. Cualquier alteración en estos puntos nos puede provocar una alteración en la visión de los colores, lo que conocemos como discromatopsia. Por eso, las indicaciones para realizar este test serán conocer la existencia de una discromatopsia, ya sea esta congénita o adquirida. Existen diferentes tests. Nosotros haremos referencia a 3 de ellos. El test de Ishihara de 38 láminas está diseñado para suministrar una valoración rápida y exacta de la deficiencia congénita de la visión cromática. En este vídeo hablaremos de sus características, la técnica de realización y la interpretación de sus resultados, analizando sus láminas de forma individual. La mayoría de los casos de deficiencia congénita de la visión cromática se constriñen al eje rojo-verde. Pueden ser de 2 tipos. En primer lugar, el tipo protánico, en el eje rojo, que puede ser una ceguera absoluta, la protanopía, o parcial, la protanomalía, la ceguera parcial. Y en segundo lugar, el tipo deutánico, en el eje verde, que puede ser absoluta, deuteranopía, o parcial, deuteranomalía. Las láminas están estudiadas para utilizarlas en una habitación con luz natural adecuada. La utilización directa de la luz solar o del alumbrado eléctrico puede ocasionar alguna discrepancia en los resultados, debido a los matices de color. De la misma manera, hay que utilizar las láminas adecuadas. No sirven PDFs y tampoco servirían las láminas que vamos a mostrar en este vídeo, porque no están respetando los matices de color, y eso va a ocasionar discrepancias en los resultados. Como decimos con la luz, si es necesario emplear solamente luz eléctrica, hay que hacerlo tratando de conseguir lo máximo posible un efecto de luz natural. Las láminas deben situarse a una distancia de trabajo entre 60 y 75 centímetros. El paciente, para la visión de cada lámina, debe disponer de 3 segundos. En las láminas de 26 a 38 hay unas líneas sinuosas, unos senderos que el paciente debe seguir. En estas láminas, el tiempo será de 10 segundos. En la lámina número 1, cualquier persona debería poder ver el número 12. Tanto las personas con visión normal como aquellas que padecen cualquier clase de deficiencia cromática van a poder leer el 12. Las láminas del 2 al 9 son láminas de patrón de transformación, en las cuales una persona con visión normal verá un número y aquellas personas con una discromatopsia congénita van a ver un número diferente. En la lámina número 2, una persona con visión normal verá el número 8 y los que tengan una discromatopsia congénita van a ver el número 3. En la lámina número 3, un paciente con visión normal verá el número 6 y con discromatopsia congénita verá el número 5. Lámina número 4, visión normal número 29, visión con discromatopsia congénita verán el número 70. Lámina 5, con visión normal se verá el número 57, pacientes con discromatopsia congénita verán el número 35. En la lámina número 6, un paciente con visión normal vería el número 5 y un paciente con discromatopsia el 2. En la lámina 7, el normal vería el número 3 y con discromatopsia vería el número 5. En la lámina número 8, paciente normal vería el número 15, paciente con discromatopsia vería el número 17. Y en la lámina número 9, el paciente normal vería el 74 y paciente con discromatopsia congénita vería el número 21. Las láminas del 10 al 17 son láminas de confusión. En ellas, los pacientes con visión normal verán un número, pero los pacientes con discromatopsia congénita no serán capaces de ver ningún número. En estas láminas aquí representadas, como hemos dicho, de la 10 a la 17, los pacientes con discromatopsia congénita no serán capaces de ver ningún número de manera correcta, no verán ningún número, verán cosas mal. Sin embargo, los pacientes con visión normal pueden ver en la lámina número 10 el número 2, en la lámina número 11 el número 6, en la 12 el número 97, en la número 13 el número 45, en la lámina 14 el número 5, en la lámina 15 el número 7, en la lámina 16 el número 16 y en la lámina 17 el número 73. De las láminas 18 al 21 se denominan láminas de dígito oculto. Y ocurre al contrario que en las anteriores. Los pacientes con visión normal no serán capaces de ver ningún número, sin embargo, aquellos pacientes con discromatopsia congénita podrán leer algún número. En estas 4 láminas, una persona con visión normal no es capaz de ver ningún número,
Sin embargo, una persona con una discromatopsia congénita puede ver en la lámina 18 el número 5. En la lámina 19 él puede ver el número 2. En la lámina número 20 puede ver el número 45. Y en la lámina 21 puede ver el número 73. Las láminas del 22 al 25 son láminas de diagnóstico y nos van a permitir discernir entre la persona con visión normal a aquellas personas con una ceguera total en el eje rojo, los protanopes, a una ceguera parcial en el eje rojo, los protanómalos, a una ceguera total en el eje verde, una persona deuteranope, y una persona con ceguera parcial en el eje verde, el deuteranómalo. En la lámina número 22, una persona con visión normal podrá leer el número 26. Un protanope verá el número 6. Un protanómalo verá el número 6 con claridad y el 2 débilmente. Un deuteranope verá el número 2 y un deuteranómalo verá el 2 y el 6 débilmente. En la lámina número 23, una persona normal leerá el número 42. Un protanope leerá el número 2, un protanómalo el 2 y débilmente el 4 también. Un deuteranope verá el 4 y un deuteranómalo verá el 4 y podrá ver débilmente el 2. En la lámina número 24, un sujeto normal leerá el número 35, un protanope el 5, un protanómalo el 5 con claridad y el 3 débilmente. Un deuteranope el 3 verá y un deuteranómalo el 3 y débilmente el 5. En la lámina número 25, una persona con visión normal verá el 96, un protanope el 6, un protanómalo el 6 y débilmente el 9, un deuteranope el 9 y un deuteranómalo el 9 y débilmente el 6. Las láminas 26 y 27 son también láminas de diagnóstico, pero a diferencia de las anteriores no hay un número, hay 2 senderos. Estas láminas también nos permiten diferenciar entre normal, protanope, protanómalo, deuteranope y deuteranómalo, y son útiles en aquellas personas que no conocen los números. Tanto en la lámina 26 como en la 27, un individuo con visión normal verá un sendero rojo y otro sendero púrpura. El protanope solamente verá el sendero púrpura. El protanómalo puede seguir ambos senderos, pero seguirá con facilidad el púrpura y difícilmente el rojo. El deuteranope solo verá el sendero rojo. Y el deuteranómalo podrá seguir ambos senderos, el rojo con claridad y el púrpura con más dificultad. Las láminas 28 y 29 son láminas de dígito oculto, pero en este caso no es un número, sino también una línea, por lo cual también es útil en aquellas personas que no conocen los números. En estas láminas, tanto la persona normal como la persona con una deficiencia parcial, tanto en el eje protán como deután, no van a ver ningún sendero. Sin embargo, las personas que tienen una ceguera total en el eje rojo-verde, tanto los protanopes como los deuteranopes, sí van a encontrar un sendero. En estas 2 láminas de dígito oculto, las personas con visión normal o las personas con una deficiencia parcial en el eje rojo-verde no verán ningún sendero. Sin embargo, las personas con un déficit total, tanto en el eje protán como en el eje deután, serán capaces de encontrar un sendero, verán un sendero. Desde la lámina 30 a la 35 vuelven a ser láminas de confusión, no con números, sino también con un sendero. En estas láminas, una persona con visión normal podrá seguir el sendero, pero una persona con una discromatopsia congénita o no sigue el sendero o sigue otro. Aquí podemos ver esas 6 láminas en las cuales una persona normal puede seguir el sendero con facilidad y una persona con una discromatopsia congénita no va a conseguir ningún sendero o sigue otro. Las láminas 36 y 37 son láminas de patrón de transformación. En ellas, un sujeto con visión de color normal seguirá un sendero. Las personas con ceguera total, tanto en el rojo como en el verde, los protanopes y los deuteranopes con ceguera total, no seguirán ningún sendero. Y aquellas personas con una ceguera parcial, el protanómalo y el deuteranómalo, van a unir diferentes senderos. Aquí podemos ver esas 2 láminas. En la lámina 36, los sujetos con visión cromática normal deberían ser capaces de trazar la línea azul-verde, amarilla-verde. Los sujetos con ceguera total al color no podrán trazar ninguna línea. Y los sujetos con ceguera parcial al rojo-verde trazarán la línea azul-verde que unirán con la roja. En la lámina 37, la lámina de la derecha, las personas con visión cromática normal deberían ser capaces de trazar la línea roja y naranja.
Los sujetos con ceguera total al color no podrán trazar ninguna línea, los deuteranopes y protanopes no podrán trazar ninguna línea, y las personas con una ceguera parcial al rojo-verde trazarán la línea roja que juntarán con la línea azul-verde. En la última lámina, la lámina 38, tanto las personas normales con una visión normal como aquellas personas con una discromatopsia congénita pueden trazar la línea, pueden seguir el sendero sin ningún problema. Como resumen, diremos que es un test sencillo, que es un test diagnóstico, que nos permite diferenciar a aquellas personas con una visión normal y unas personas con discromatopsia congénita, que dentro de esta discromatopsia congénita nos va a diferenciar la ceguera total o parcial, y también nos va a diferenciar el eje, si es una persona con una ceguera en el rojo, el eje rojo, o es una persona con una ceguera en el eje verde. Por lo tanto, es un test muy sencillo y muy útil. Muchas gracias por vuestra atención. El siguiente test del que hablaremos es el test de Farnsworth-Bunsen. Existen diferentes versiones en función del número de fichas que lo formen. Es un test de ordenación con mayor capacidad diagnóstica que el test de Shihara. Está formado por fichas que, bajo condiciones específicas de iluminación, presentan aproximadamente la misma luminosidad y nivel de croma. En cuanto a su realización, es un test monocular, con corrección en caso de necesitarla, y es importante realizarla bajo iluminante C, o sea, bajo la luz del día, aunque también existen lámparas para un mayor control de la iluminancia. Presentamos al paciente las fichas de forma desordenada. La primera y última ficha siempre son fijas. Indicamos al paciente que tiene que ordenar las fichas según color y tono, y recordarle que es muy importante no tocar las fichas por la zona de color, ya que con el tiempo esto degradaría el color de las fichas. Una vez ordenados, damos la vuelta a las fichas y vemos que están numeradas. Esta numeración será la que nos dará un diagnóstico una vez realizada la gráfica de recogida de datos. En este caso, observamos la gráfica de resultados del test de 15 fichas. Para recoger los datos, simplemente uniremos los números según el orden en los que lo ha puesto el paciente. En este caso, la gráfica nos indica una visión cromática normal, ya que el paciente ha ordenado las fichas del 1 al 15 de forma correcta. En el caso de existir una discromatopsia, esta se diagnosticará en función del eje sobre el cual las líneas son paralelas. Por ejemplo, en este primer caso observamos que las líneas de la gráfica son paralelas al eje verde, lo que nos indicará deficiencia de visión en este color. Y exactamente lo mismo en los otros ejes, tal y como se puede observar en los otros ejemplos. Actualmente también existen programas informatizados con sus propias gráficas e interpretación de resultados. Finalmente hablaremos del test HRR. Al igual que Ishihara, se presenta en formato de libro y está formado por 24 láminas con símbolos geométricos. A diferencia del test de Ishihara, este test nos aportará una detección simple, un diagnóstico cualitativo y uno cuantitativo, tanto si hay deficiencias en el eje rojo-verde como en el eje amarillo-azul. En este caso, la realización es muy similar al test de Ishihara, aunque daremos más importancia a la iluminación, ya que requiere de condiciones más concretas. También es muy importante recordar al paciente que no puede tocar las láminas con los dedos. Presentaremos las láminas al paciente. En este caso empezaremos de las láminas del 1 al 4, que son las de demostración, informando al paciente que verá unos símbolos y nos tendrá que indicar cuántos ve, qué símbolos son. Y reseguirlos con un pincel que nosotros le daremos para comprobar que realmente ve los símbolos correctamente y en su posición. Para continuar con la detección simple, enseñaremos al paciente las láminas del 5 al 10. En este caso nos tendrá que responder cuántos hay, qué símbolos son y en qué parte de la lámina se encuentra. E iremos anotando sus respuestas en la hoja de resultados. Esta hoja será la que nos indicará si el paciente tiene una discromatopsia, en qué eje y su grado de gravedad. Iremos enseñando al paciente las láminas e anotando al lado de cada casilla correspondiente a la lámina si el paciente responde correctamente o no. En el caso de que el paciente responda correctamente, pondremos un tic, un símbolo, al lado de las casillas de cada lámina, indicando que ha respondido bien a las 3 preguntas. En el caso de que el paciente fallara alguna pregunta, dejaríamos la casilla en blanco. En este ejemplo, vemos que el paciente ha respondido bien a las preguntas de las 6 láminas, por lo que concluiremos que la visión de los colores es normal y finalizaremos aquí la exploración. En este otro ejemplo, vemos que el paciente ha fallado alguna respuesta de la lámina número 6. Y el resto de láminas están respondidas correctamente. Esto nos indicará que existe una discromatopsia en el eje azul-amarillo, por lo que tendremos que continuar la exploración enseñándole al paciente las láminas del 20 al 24, que serán las que nos dirán el grado de severidad de esta discromatopsia. En este caso, vemos que el paciente ha fallado alguna respuesta de la lámina 23 y 24, indicándonos esto que la discromatopsia será grave en el eje azul-amarillo. El siguiente ejemplo, vemos que el paciente ha fallado alguna pregunta en la lámina número 10.
Esto nos indicará que existe una discromatopsia en el eje rojo-verde, por lo que debemos continuar la exploración enseñándole al paciente las láminas del 11 al 20, al igual que en las otras láminas, iremos anotando al lado si el paciente responde correctamente o no a todas las preguntas de cada lámina, y esto nos indicará la gravedad del defecto de la discromatopsia en este eje. Y finalmente, el último ejemplo, cuando un paciente falla tanto alguna respuesta de alguna lámina, tanto del eje azul-amarillo como del eje rojo-verde. Esto hará que tengamos que seguir la exploración enseñándole al paciente el resto de láminas que quedan, o sea, todas las láminas del 11 al 24. Así podremos obtener un diagnóstico de la gravedad de esta discromatopsia. Kollner, en el año 1912, fue uno de los pioneros en clasificar los cambios patológicos en la visión del color. Esta regla describe, o más bien relaciona, la alteración en la visión del color que sufre el paciente en relación a la estructura visual anatómica afectada. La primera premisa que tenemos que tener y recordar en esta ley de Kollner es que, si bien la mayoría de las discromatopsias son de origen congénito, esta regla solamente va a ser aplicable en las discromatopsias adquiridas. Tanto este hecho como las excepciones a la ley que hablaremos más adelante son claros componentes de preguntas test que se han realizado en estudios de oftalmología, medicina, optometría y exámenes de acceso estatales tipo NIR. La regla es sencilla y dice que en los pacientes con enfermedad adquirida primaria del nervio óptico, en estos predominan las alteraciones de la discriminación cromática en el eje rojo-verde, mientras que en los pacientes con alteraciones adquiridas primarias en la retina o en la coroides muestran más frecuentemente problemas de discriminación en el eje azul-amarillo. O sea, aquellos pacientes con lesiones en el nervio óptico van a ver peor o no van a poder ver los rojos o los verdes, y los pacientes con problemas en la retina o la coroides van a tener dificultades para ver los azules o amarillos. Aquí amplío un poquito más el concepto anatómico. En el eje rojo-verde, las estructuras afectadas son la retina interna, que serían la capa de fibras nerviosas de Henle y la capa de células ganglionares, también el nervio óptico, la vía óptica y el córtex visual. En cuanto a las alteraciones de la discriminación cromática azul-amarillo, las estructuras afectadas serían aquellas capas de la retina que no son la retina interna, que es la retina externa y la retina media. O las afectaciones de la coroides que secundariamente afecten a estas capas retinianas externa y media. Las excepciones a la regla de Kollner es una pregunta que ha sido frecuente en exámenes test y trata de 4 enfermedades. Estas 4 enfermedades son el glaucoma de ángulo abierto y la atrofia óptica autosómica dominante. Esta es una excepción a la regla de Kollner, ya que ambas, el glaucoma de ángulo abierto y la atrofia autosómica dominante, son alteraciones que afectan al nervio óptico, por lo que deberían tener una alteración en el eje rojo-verde. Pero estas alteraciones, estas 2 patologías, no muestran una discromatopsia rojo-verde, sino que muestran una alteración en el eje azul-amarillo. Las otras 2 enfermedades es la distrofia de conos y la enfermedad de Stargardt. Ambas son alteraciones de la retina, por lo cual deberían tener una alteración en el eje azul-amarillo. Sin embargo, presentan una alteración en el eje rojo-verde. Por lo tanto, estas 4 enfermedades, 2 de cada lado, son la excepción a la regla de Kollner. Para acabar, quisiera añadir en este vídeo una lista de agentes químicos que resultan tóxicos a la visión del color y que los podéis encontrar, los podéis ver como enfermedad laboral en trabajadores que usan estas sustancias. Los tóxicos, los agentes químicos que afectan al eje rojo-verde es el disulfuro de carbono, el tetracloroetileno, el dinitrotolueno, el monóxido de carbono, el etilenglicol y el talio. Y los agentes tóxicos, las sustancias químicas que resultan tóxicas sobre el eje azul-amarillo son los disolventes orgánicos y sus mezclas, el estireno, el N-hexano, el etanol, el tolueno y el plomo. El recordar esta lista os ayudará a afiliar y a resolver problemas diagnósticos en pacientes con alteraciones en la visión del color. La ley de Sherrington, o de inervación recíproca, establece que cuando el músculo que actúa se estimula, su antagonista del mismo ojo se relaja. Siempre que los centros oculomotores envían una orden para aumentar la tonicidad de un músculo, envían otra para reducir la tonicidad de su antagonista. Dicho de otro modo, cuando un ojo realiza un movimiento en una determinada dirección, los músculos sinergistas se contraen y los antagonistas se relajan. Pongamos un ejemplo. Si el músculo recto externo del ojo derecho se contrae, su antagonista homolateral, el músculo recto interno del ojo derecho, se relajará. El recto interno y externo de cualquiera de los 2 ojos son, obviamente, antagonistas.
El músculo recto superior y músculo recto inferior también se consideran como antagonistas, ya que sus principales acciones en la posición primaria se oponen una a la otra, aunque ambos músculos también son abductores. De forma similar, los dos músculos oblicuos del mismo ojo son antagonistas. La ley de Hering, o ley de inervación igualitaria, o ley de la correspondencia motora, se va a referir a la inervación de la musculatura de ambos ojos, de los dos ojos. Establece que en los movimientos oculares, los músculos sinergistas contralaterales reciben igual estimulación. Es decir, los estímulos nerviosos enviados por los centros oculomotores a los músculos oculares para la realización de un movimiento en una determinada dirección tienen igual intensidad para uno y otro ojo. ¿Quieres que te paguen por probar cosas nuevas? Conviértase en un probador de productos y comience a ganar. Así, en un movimiento de la mirada de versión a la derecha, el recto lateral derecho y el recto medial izquierdo recibirán igual inervación, ya que son sinergistas contralaterales. Sus antagonistas, el recto medio derecho y el recto lateral izquierdo, en consecuencia se relajarán. Si los músculos sinergistas son normales, responderán de la misma forma, y los movimientos de ambos ojos serán estrictamente coordinados. En los casos patológicos se contraerán de forma desigual y los movimientos oculares no serán coordinados. El Covert Test es un examen simple de realizar y es de gran ayuda a la hora de detectar un posible estrabismo. Nos permite conocer la presencia o ausencia de una desviación ocular. Si hay desviación ocular, podemos evaluar los siguientes aspectos: el ojo u ojo involucrados, el tipo de desviación, si es latente o manifiesta, como veremos a continuación, la dirección, la frecuencia con la que se presenta, o las distancias en las que aparece, y la velocidad con la que se recobra de nuevo la fijación. Y por último, también podemos detectar la presencia de nistagmus latente o de la DVD. Las condiciones principales que deben darse para poder realizar un Covert Test fiable deben ser, en primer lugar, una buena disposición por parte del examinador y un mínimo grado de cooperación por parte del paciente. Este último debe tener fijación central y una mínima agudeza visual. Y finalmente, una estancia adecuada, un gabinete que disponga de una buena iluminación y una distancia mínima de unos 5 metros. Las clases principales de Covert Test de las que disponemos son, en primer lugar, el Cover and Cover Test o test unilateral. Es un test de oclusión monocular en el que pretendemos determinar la existencia de una heterotropia, es decir, si hay o no una desviación manifiesta. Para ello, ocluiremos uno de los ojos y observaremos si el ojo no ocluido realiza algún tipo de movimiento para buscar la fijación. En el caso del ejemplo, hemos representado el caso de una endotropia del ojo derecho. En la imagen superior podemos ver cómo el ojo derecho está desplazado hacia la nariz. Cuando nosotros ocluimos el ojo izquierdo, vamos a observar el ojo no ocluido, es decir, el ojo derecho, y podremos ver cómo realiza un movimiento de dentro hacia afuera. Cuando nosotros destapemos el ojo izquierdo, el ojo derecho volverá a su posición de tropia, es decir, volverá hacia adentro. Veámoslo ahora con un ejemplo. En la práctica podemos observar, en este caso, una exotropia del ojo derecho. Podemos ver cómo al ocluir el ojo izquierdo, el ojo derecho realiza un movimiento de fuera hacia adentro. Sin embargo, cuando tapamos el ojo derecho, el ojo izquierdo no se mueve, era el ojo fijador. Volvemos a observar cómo al tapar el ojo izquierdo, el ojo derecho vuelve a realizar ese movimiento de fuera hacia adentro. En segundo lugar, tenemos el Covert Test alternante. Se utiliza para poner en evidencia la presencia de una heteroforia, es decir, una desviación no manifiesta. Al ser un test en el que alternamos el oclusor de un ojo al otro sin permitir al paciente fusionar, también se suele utilizar para precisar la dirección y la magnitud total de la desviación en el caso de haber encontrado una desviación manifiesta. En el caso del ejemplo, podemos ver representado el caso de una endoforia. En la imagen superior podemos ver los ojos perfectamente alineados. Al ocluir uno de los ojos, vemos, tras el oclusor, si es translúcido, vemos que ese ojo se va a su posición de reposo. En este caso se va hacia adentro, hacia la nariz. Al alternar el oclusor de un ojo al otro sin permitir la fusión, veremos que estos realizan un movimiento
de dentro hacia afuera. Veámoslo con un ejemplo en la práctica. Este es el caso de una endoforia. Podemos observar, al alternar el oclusor de un ojo al otro sin permitir la fusión al paciente, estos realizan un movimiento de dentro hacia afuera. Cuando desocluimos, podemos ver que los ojos se vuelven a alinear. Veamos ahora el mismo ejemplo, pero con una exoforia. Podemos observar, al ocluir de forma alternada uno y otro ojo, estos realizan un movimiento de fuera hacia adentro. Cuando destapamos, los ojos vuelven a alinearse. En este capítulo es importante destacar la presencia de las tropias intermitentes. Son aquellas tropias que combinan periodos de tropia con periodos de ortotropia. Principalmente se da en exotropias, como la que podemos ver en la fotografía. Y se manifiestan en unas condiciones muy determinadas, como son con el cansancio, al final del día, fiebre, una corrección óptica insuficiente. ¿Cómo podemos detectarlas? Siguiendo un poco este esquema, es fácil llegar a encontrar una tropia intermitente. Empezaremos realizando un cover and cover, a continuación un cover alternante y finalmente volveremos a realizar el cover and cover. Esto es así, que como el cover alternante es más disociante, será posible desenmascarar una desviación manifiesta que hasta el momento estaba controlada por la fusión sensorial. Y observaremos al final del test una desviación constante. Este es el motivo por el que siempre debemos empezar con el cover and cover test. Vamos a estudiar el test de Hirschberg o reflejo de Hirschberg. Este test consiste en la observación de la posición de los reflejos luminosos sobre la córnea cuando proyectamos una luz puntual. En el estrabismo, este test nos permite obtener resultados aproximados de la desviación del eje visual. Esto permite el estudio en niños y pacientes poco colaboradores. Y, por ejemplo, también en aquellos padres que hayan detectado desviaciones visuales o estrabismo en sus hijos, que en la consulta vemos que salen ortofóricos o no hay una ortotropia. Y entonces les pedimos que nos den alguna fotografía en la cual ellos hayan visto que su niño desvíe la vista. Y a partir de ahí podemos, si esa fotografía está hecha con flash, podemos estudiar los reflejos visuales, los reflejos sobre la córnea. Estos casos son muy útiles para descartar pseudoestrabismos en niños cuando nos enseñan las fotos. Y muchas veces están provocados por un epicanto y no es un estrabismo real. En la consulta, para valorar este test, utilizamos una linterna, un foco de luz, que situamos frente al puente nasal entre 30 centímetros y 1 metro. Lo normal es hacerlo unos 30, 35, 40, 45 centímetros. El paciente debe mirar al foco de luz y el paciente debe estar con su graduación correcta en gafa o lente de contacto o ser un paciente emétrope. Cuando los dos reflejos de la luz sobre la córnea son congruentes o están centrados, el paciente está en ortoforia, no tiene estrabismo. Cuando no es así, uno de los reflejos debe estar centrado, porque le estamos pidiendo al paciente que mire a la luz. Entonces mirará a la luz con el ojo dominante, con el ojo fijador. Y este ojo dominante o fijador será el que presente el reflejo centrado. El ojo que desvía es el que va a tener un reflejo en algún punto. Si el reflejo está dentro del borde pupilar, la desviación máxima son de 15 grados, que es cuando ese reflejo toca el borde pupilar. Si el reflejo está dentro del iris del paciente, iris sin dilatar, no le hemos hecho dilatación farmacológica, la desviación será alrededor de 30 grados. Y si el reflejo del ojo desviado se encuentra sobre el borde iridoesclerocorneal, sobre el borde de la córnea, la desviación será de unos 40-45 grados. Si el reflejo tiende a irse hacia la parte externa del ojo, es porque el ojo se está desviando hacia adentro. Por lo tanto, tendremos una endotropia. De la misma manera, observando hacia dónde se desvía el globo ocular, donde se desvía el eje de la mirada o hacia dónde se va el reflejo, podemos ver una exotropia, una hipertropia o una hipotropia en el caso de que el ojo se desvíe hacia abajo. El reflejo de Hirschberg, el reflejo sobre la pupila o el reflejo sobre la córnea, siempre se va a desviar en sentido contrario al eje del estrabismo. Y hasta aquí el test de Hirschberg. Esperamos que os haya gustado. Las luces de Word. El objetivo de este test es evaluar la habilidad de fusión plana o segundo grado de visión binocular, tanto en lejos como en cerca y en todo su recorrido. También se utiliza para detectar la presencia y el tamaño de un escotoma de supresión. Y se considera uno de los métodos más adecuados para evaluar la supresión. En cuanto al material que vamos a necesitar para realizarlo, en primer lugar necesitaremos un test formado por un fondo negro, 2 cruces verdes y un rombo rojo y un punto blanco. A veces, dependiendo del test, podemos encontrar, en vez de formas, círculos, pero siempre con la misma distribución cromática.
Para realizar el examen en visión próxima y evaluar el recorrido, vamos a necesitar una linterna con el test de Word, como veis en la imagen. Y por último, unas gafas rojo-verde con el filtro rojo delante del ojo derecho y el filtro verde delante del ojo izquierdo. Estas gafas deben ser anáglifas, es decir, que dichos colores superpuestos den como resultado el color negro. En cuanto a la técnica, colocaremos las gafas anáglifas con la corrección habitual del paciente. Y es importante hacerlo antes de proyectar el test, para que el resultado sea lo más fiable posible. La sala debería estar con la iluminación ambiente. Cuando enseñamos la linterna al paciente, la luz blanca o el círculo blanco debe estar colocado en la parte inferior. Entonces, al colocar el filtro rojo delante del ojo derecho, estamos haciendo que el paciente vea dos puntos, el punto luminoso rojo y el punto blanco. Y con el ojo izquierdo, con el filtro verde delante, estamos haciendo que el paciente vea tres luces, las dos verdes y el punto blanco. Para asegurarnos de que el paciente está entendiendo la prueba, vamos a tapar el ojo derecho y le vamos a preguntar si está viendo dos puntos verdes y el punto blanco inferior ligeramente verdoso. Y después haremos lo contrario, taparemos el ojo izquierdo y le preguntaremos si está viendo dos puntos, uno más rojo, más intenso, y el otro, el punto inferior, si lo está viendo ligeramente rosado. En este momento, preguntaremos al paciente cuántas luces puede ver y de qué color son, e importante, en qué posición las ve. Estas son las posibles respuestas que podría darnos el paciente. 4 luces. El sujeto presenta fusión plana. 3 luces. El sujeto suprime el ojo con el filtro rojo, es decir, el ojo derecho. Nos dirá que ve 3 luces verdes. Si ve 2 luces, el sujeto suprime el ojo con el filtro verde, es decir, el ojo izquierdo. Verá 2 luces de color rojo. Y si nos dice que a veces ve 4 y a veces ve 3, podría ser que el sujeto presentara una supresión alternante. Si el paciente nos dice que ve 5 luces, quiere decir que presenta diplopia. Y pueden darse estos casos. En el primero, si nos dice que ve las luces rojas a la derecha de las verdes, presenta diplopia homónima. El paciente tiene una endodesviación. Si en cambio nos dice que las luces rojas están a la izquierda de las verdes, el paciente presenta una exodesviación, diplopia cruzada. También podría decirnos que ve las luces verdes por encima de las rojas. En ese caso, el paciente presenta una diplopia vertical, una hiperdesviación derecha. Y podría darse el caso contrario, que nos dijera que ve las luces rojas por encima de las verdes. En ese caso, el paciente presenta una hiperdesviación izquierda. Antes hemos dicho que las luces de Word sirven para evaluar si el paciente presenta fusión plana, pero también para evaluar el escotoma de supresión central. Este test solo se realiza si la fusión plana es normal a 40 centímetros. Para ello nos colocaremos a 40 centímetros del paciente con la linterna en la mano y le pediremos que nos indique si el número de luces varía en algún momento. Y nos vamos alejando poco a poco, 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta alcanzar los 4 metros. Durante todo este recorrido podemos asegurarnos preguntando ocasionalmente al paciente si observa alguna variación, o incluso podemos ofrecerle alternativas. Por ejemplo, si alguna de las luces le desaparecen, o si el número aumenta o disminuye. Si el paciente nos reporta algún cambio, paramos y lo anotamos. Es muy importante anotar la distancia exacta en la que el paciente nos dice que observa algún cambio. Si hemos llegado a los 4 metros sin ningún cambio, anotarlo, y se anota de la siguiente manera: no supresión a 4 metros. Lo normal en este test es que los 4 puntos luminosos se vean continuamente. Podría ocurrir que en alguna distancia el paciente solo vea 3 figuras, o 2, con lo que podríamos pensar que está suprimiendo un ojo. Bien, pues en este momento le pediremos al paciente que se tape el ojo que no suprime y que nos diga si los puntos que antes no veía le vuelven a aparecer. Ahí pueden ocurrir 2 cosas. Si los puntos reaparecen, diremos que el paciente presenta un escotoma de supresión que ocurre solo en condiciones binoculares. Sin embargo, si los puntos no reaparecen, diremos que el paciente presenta un escotoma central unilateral. Una vez hemos localizado el escotoma de supresión, podemos valorar la intensidad o profundidad del mismo, y eso es relativamente sencillo de hacer. Una vez hayamos detectado la distancia exacta donde se nos presenta el escotoma, solo debemos cambiar la iluminación ambiental. En este caso, lo que vamos a hacer es apagar las luces completas de la habitación y volver a preguntar al paciente si la condición ha cambiado. Si nos dice que con la luz apagada la supresión continúa estando presente, vamos a considerar que esta es una supresión intensa o más profunda, como se quiera decir. Como veis en la imagen inferior, es justo lo contrario. Con iluminación ambiente vemos que el paciente suprime su ojo derecho. En cambio, cuando apagamos la luz, vemos que esa supresión desaparece, que el paciente vuelve a presentar fusión plana, con unas condiciones mucho más distintas. Esto nos indica que ese tipo de supresión es poco profunda. Y por último, ¿cómo anotar todo esto en nuestra historia clínica? Pues debemos anotarlo
de la siguiente manera. En primer lugar, indicaremos si existe fusión o no, si existe supresión de qué ojo o si existe visión simultánea. En segundo lugar, si hemos detectado un escotoma, anotaremos la distancia, el ojo, el tipo de iluminación que hemos usado y si las luces reaparecen o no. Y por último, la distancia en la que hemos realizado el test. Este test está basado en el principio de la disociación ocular, que es un fenómeno binocular que aparece cuando no hay alineamiento entre los dos ojos. Es una prueba utilizada principalmente en pacientes con diplopia y nos proporciona un esquema gráfico de cualquier afectación de los músculos extraoculares valorando las 9 posiciones de mirada. Como hemos comentado antes, permite cuantificar y obtener un registro gráfico, lo que facilita el seguimiento del comportamiento evolutivo de la parálisis. Para su correcta realización y obtención de resultados fiables, el paciente debe tener una agudeza visual adecuada en ambos ojos a 1 metro de distancia, que es la distancia a la que se realiza la prueba, una correspondencia retiniana normal y no presentar alteración de los colores. También es importante una buena colaboración por parte del paciente. Como material, el material necesario para realizar esta prueba es la pantalla Fresnel-Lancaster, que es una pantalla compuesta por líneas horizontales y verticales que forman 17 puntos distribuidos en un punto central, un cuadrado pequeño y un cuadrado grande. Las linternas rojo-verde, la gafa rojo-verde y la gráfica de anotación de resultados. Para la realización de la prueba, la sala deberá oscurecerse, permitiendo al paciente visualizar la pantalla y al examinador la gráfica de anotación. El paciente estará sentado a 1 metro de la pantalla y de forma que la altura de sus 2 ojos coincida con el centro de la pantalla, tal y como vemos en la figura de la diapositiva. Pondremos la gafa analítica rojo-verde al paciente. Se recomienda ponerla con el filtro rojo en el ojo derecho. Si el paciente tiene una agudeza visual adecuada a 1 metro sin corrección, lo haremos sin corrección. Pero si no, colocaremos la gafa analítica encima de la gafa del paciente. Es importante vigilar que no utilice prisma, ya que si no el resultado se podría ver afectado. En este caso, si llevara prisma, podemos colocar la graduación en una gafa de prueba o en la mentonera si tiene opción de poner lentes. Si ponemos la gafa con el filtro rojo en el ojo derecho, para evaluar el ojo derecho, el paciente tendrá la linterna roja y el examinador la verde. Al revés para el ojo izquierdo. Por ejemplo, según esta imagen, estaríamos analizando el ojo izquierdo, ya que el paciente tiene la linterna verde y el filtro verde en el ojo izquierdo. El examinador irá marcando con su linterna cada uno de los 17 puntos de la pantalla y se le dará la instrucción al paciente que superponga la franja de su linterna sobre la franja del examinador. Es importante controlar que el paciente no está moviendo o girando la cabeza, ya que esto podría compensar alguna desviación que tenga. Se recomienda seguir el siguiente esquema que podéis ver en la diapositiva sobre la pantalla para asegurarnos de no dejarnos ningún punto. Y anotaremos los resultados para cada uno de los 17 puntos en la gráfica de anotación. Aquí tenemos un breve ejemplo. La primera franja reflejada es la del examinador. El paciente superpone su franja, anotaríamos el resultado en la gráfica de anotación y pasaríamos al siguiente punto en el orden que hemos comentado anteriormente. Primero el cuadrado pequeño y luego el cuadrado grande. Si, como en este ejemplo, el paciente no posiciona su franja sobre la nuestra, anotaremos sobre la gráfica exactamente la misma